Faltaba la escena en que el Señor se va. Podemos apagar el infocus. Y la escena que nos faltaba era cuando él va al cielo y los discípulos, Pedro, como vieron en esta representación, dice: vamos, hermanos, a hacer nuestra labor. Y salieron corriendo. No sé ustedes, pero a mí me eriza la piel cada que veo algo de Jesús. Me eriza la piel y me vuelvo una Magdalena. ¿Y cuántos se sienten identificados? Esa es la idea de este mensaje. Bueno. Padre bendito, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por tenernos aquí, Señor. Gracias, amado Rey, Abba, Padre. Gracias por tenerme aquí en este lugar, Señor. Sé que si no estaría aquí, estaría pecando, Señor. Sé, Señor, que si no estaría aquí, Señor, ni siquiera estaría vivo, Padre. Gracias por resucitar, Señor. Gracias por mandar tu Espíritu, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor. Hoy entendí, Padre Santo, lo importante de ser tu discípulo, Señor. Permíteme hablar, Señor mi Dios, tal y cual me enseñaste, Señor. Que no se escape nada, Señor mi Dios, y que no se añada nada de mi parte, Señor. Permíteme llegar a mis hermanos, a mi hijo, a los niños, a los jóvenes, Señor, a los ancianos, papá. Sé tú, Señor, trayendo ese confort, Padre Santo, Señor. Sé tú moviéndote mediante el mensaje, Señor. Y hazlo nuevamente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, antes de... También quiero probar, tengo que volver a poner ese YouTube ahí. Y mientras tanto, Moni, ¿me puedes...? No es otro pacto, no sé. Son cartas. A los hombres y... ¿Qué digo? A los mayores y si sobra para los adultos, con los niños más grandes. Entonces quedamos para bingo. Bingo. Bingo dominical. Las 12 tribus. Los 12 espías. Claro. Los 12 meses. Los 12 meses. Todos 12. Por alguna razón la no quiere ver. Bueno. Dejémosle que descanse ya. Debe estar caliente. Bueno. Dios tiene control. Hoy quiero hablar de los verdaderos apóstoles, porque veo que en el mundo se mueve una apostolitis, ¿cierto? Un aire así de que todo el mundo es apóstol ahora. Y no sé si a ustedes les incomoda, pero a mí sí me incomoda. Yo sí tengo un rechazo ante eso, una molestia, unas iras, y el Señor es bueno y yo me daba más iras todavía, cada que podía visualizar a estas personas puestos apóstoles. Quiero que vayamos dando un paso por la historia de los verdaderos apóstoles. Recuperar esa doctrina de quienes caminaron con Jesús, como vimos en ese video. Los que fueron llenos del Espíritu Santo,
los que fueron usados de igual manera, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron muertos fatalmente, para que hasta el día de hoy el mensaje de salvación, que no ha desaparecido, haya llegado a gente como nosotros y aún lo sigamos teniendo. Porque claro, Juan, como lo vimos también en el video, el amado, ya lo había detallado y profetizado en Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer que está en el cielo, que tiene las 12 estrellas, que está en sus pies sobre una luna, ¿cierto? Que está embarazada y está pronto a dar a luz. Los eruditos dicen, estaba leyendo los eruditos de la Torá y los judíos, dicen que en este año veremos esa profecía, en el tiempo de Sukkot, es decir, octubre del 5 al 10 me parece que es. Y claro, esta mujer tipifica la iglesia. Las 12 estrellas tipifican los apóstoles. La luna en la cual ella está pisoteando, unos dicen que es el Islam porque se representa por la luna, pero es la iglesia representada en la religión. O sea, la iglesia del Señor, la iglesia de los apóstoles, pisoteando a las religiones. Podemos ver esa profecía porque somos parte de la iglesia. Porque Jesús obviamente había establecido apóstoles, luego profetas, pastores, evangelistas, maestros, personas con discernimiento de espíritus también. Pero sí hay algo que hay que tener claro, y yo lo tengo muy claro, es que hay muy pocos apóstoles en este tiempo. Hay muy pocos profetas, también van de la mano, el apóstol y el profeta va de la mano. Dice que el Señor levanta en cada nación un profeta y un apóstol para que sean candeleros. Por ejemplo, conocidos en el mundo, David Wilkerson. Un avivamiento terrible en Estados Unidos gracias a él. Cuenta la historia que él le preguntó al Señor: Señor, ¿crees tú que puedo vender mi televisión para dedicar ese tiempo que yo veía televisión a orar y a meditar en tu palabra? Y dice que vendió su televisión y las 2 horas que ocupaba él en la noche en ver la televisión se dedicaba a orar. Y en esas oraciones dice que el Señor le llevó a leer la revista Times, y en la revista Times comenzó a ver las pandillas y vio un caso ahí que le dio ganas de visitarlo y visualizarlo. Fue y vivió en Estados Unidos. Sí, y bueno, hay el libro, hay la película de Cruz del Puñal. Vero estaba viendo ayer esa película, donde Wilkerson habla de la conversión de Israel Narváez y su amigo Nicky Cruz, cierto, que era líder de la pandilla Mouse Mouse. Es que yo leí en inglés por eso. Y cuenta cómo este pandillero se convierte a Jesucristo, cierto, que es el mismo. Wilkerson funda la iglesia Times Square, cierto, es una iglesia reconocida por ser una zona frecuentada por prostitutas, fugitivos, adictos a las drogas, indigentes, estafadores, cerca de los centros de shows para adultos, cerca de lugares de burdeles, cerca de bares. Pues ¿cómo puede haber una iglesia por ahí? Por eso hizo un avivamiento. Cuando le preguntaron a Wilkerson, bueno, ¿y qué religión tienes tú? O sea, qué extraño la gente que entra a tu iglesia. ¿De qué religión estás hablando tú? Y él respondió: no estoy predicando una doctrina de denominación. Esta iglesia no pertenece a ninguna denominación. No somos la Asamblea de Dios, no somos bautistas, no somos metodistas, no somos católicos. Solo somos gente del Espíritu Santo que creemos en esto. Otro apóstol y profeta, DJ Ávila. Profesor, físico-culturista, beisbolista, escritor. Pero dice que un día, mientras sintonizaba la televisión, un predicador norteamericano predicaba el mensaje de Jesucristo. Él no pudo resistir, escuchó aquel mensaje y se dirigió a su cuarto. Y tirándose de rodillas, rindió su vida a Cristo.
Y desde ese momento comenzó a predicar de Cristo. Además de que sus prédicas son duras y hablan de la venida de Jesucristo desde años, lo escuchamos, ¿cierto? Que el Señor viene, que el Señor viene y el Señor viene. Nos demostró una escena de amor, una de las más impresionantes que podamos ver en este mundo, que creo que ninguno de nosotros podríamos hacer. Visitó a la cárcel al asesino de su hija, a su yerno, y fue a pedirle perdón y a decirle que es perdonado, cuando sabía claramente que él fue quien acuchilló brutalmente a su hija. Él lo hizo. Eso es un profeta, eso es un apóstol. Cuando yo veía el testimonio de DJ Ávila, dice que él estaba ayunando cuando le dieron esta noticia. No estaba pecando, no es que le vino un mal porque castigo de Dios. Dice que él estaba preparando una campaña. Bueno, es muy bonito el testimonio para quienes no lo han visto, en el YouTube está. Profetas y apóstoles, pocos la verdad, ¿cierto? Yo decía, en mi iglesia tengo la bendición de tener algunos profetas. En el mundo solo se levanta uno que otro. Y digo, en mi iglesia tenemos para poder partir a otras iglesias también. Qué bendición la mía, decía yo. En otros lugares tuvo que levantarse un hito, ¿no? Y aquí, yo ayer visualizaba y veía a las personas que Dios les ha dado esta bendición y este don. Y decía, qué privilegiado que soy yo de estar en una iglesia así. Yo lo único que les pido a estas personas es que su lámpara no se apague y que entiendan el oro que Dios ha puesto en sus manos. Y a nosotros como iglesia le pido que también valoremos lo que Dios ha puesto en este lugar. Porque claro, el hecho que la mujer de las 2 estrellas pise la luna, además del Islam, como les dije, la luna también representa la religiosidad, la denominación, el protagonismo que lleva a los hombres darle más importancia al ministerio, darle más importancia a yo que a Jesús, que a Jesucristo, como veíamos en el video. Yo me quiero enfrascar mucho en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios, esa Trinidad, es verdad. Pero los apóstoles caminaron con Jesucristo. Porque bueno, no me podría atrever a decir, ahorita en el púlpito conozco a algunas personas de que sí son apóstoles, me atrevería a decir de 2, sí son profetas, pero sí podría decir quiénes no son. Pero bueno, no me he subido al púlpito para decir eso. Más bien, no quiero que nos vayamos muy lejos y hablemos aquí de casa de Dios. Quiero que hablemos aquí de nuestro entorno, de nuestro lugar. ¿Podríamos empezar a juntarnos como era la iglesia original? ¿Podríamos empezar a juntarnos como ser una familia de Dios, unidos en amor, compartiéndolo todo, siendo un pueblo santo y apartado para Dios? ¿Podríamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la autoridad de los verdaderos apóstoles. Esa manera. Entonces la pregunta viene, ¿quién de aquí se considera un apóstol? Voy a levantar la mano si quieren. Ojo que cuando acabamos de ver el video yo dije, ¿cuántos se identifican? Muchos dijeron sí. ¿Por qué les asusté en menos de un minuto? ¿Quién se considera un discípulo de Jesús? Bueno, voy a poner más suave. ¿Quién se considera un siervo de Jesucristo, como el pastor nos detalló? A veces de la vergüenza no estamos hablando. Yo me considero. Hasta el día de ayer yo me consideraba. Hasta las 5 de la mañana del día de hoy yo me consideraba. Y por eso les di esas hojitas. Porque así como hay 12 apóstoles, quise encontrar 12 características de un verdadero apóstol. Y la idea es que usted vaya poniendo, es para usted, tranquilo, no va a tener que entregar a nadie. Vaya poniendo un listito. ¿Tengo esta característica o no tengo? O si no, diga, bueno, yo creo que no tengo ninguna, antes de que empiece ya bota la toalla. Entonces diga, bueno, la persona que yo creo que sí es un apóstol, veamos si lo tiene o no lo tiene.
Si no quiere hacerse un examen suyo, haga a alguien que usted piense que es un apóstol. Y vamos a identificarlo si lo es o no lo es. Porque yo quiero identificar qué es un apóstol. Porque de apóstol a apóstata solo hay 2 letras que lo separan. Vamos a ver. Segunda de Corintios 11, del 1 al 5. Eso de mis hermanos, 2 de Corintios 11, ¿no? Me gustaría que no se distraigan los niños, especialmente los grandes, que sí nos entienden, no hablamos otro idioma, sí nos entienden, me gustaría que su mirada esté aquí, me gustaría que igual puedan abrir sus Biblias y guiarnos, guiar también, sean ejemplo de los pequeños. Gracias. Vamos a leer. Capítulo 11. Versículo 1, dice la palabra del Señor. Quiera Dios. ¿Y qué dice en sus Biblias? Ojalá. ¿Saben por qué no digo ojalá? Porque ojalá es una palabra, ¿saben ustedes? Es una palabra árabe que significa quiera Alá. Dios me libre de poder decir quiera Alá. Entonces, quitemos el ojalá de nuestra vida. Ahora que ya lo saben. Quiera Dios, me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibid otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Si viene cualquiera hablándote cualquier cosa, lo recibes. Mezclas viejas levaduras, mezclas nuevas levaduras con el verdadero pan de vida. Lo haces. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Decía Pablo, ¿no? ¿Por qué Pablo decía esto? Porque Pablo fue cuestionado de ser apóstol. Tardó mucho tiempo para ser aceptado, déjenme decirles. Porque era un fariseo, porque era un perseguidor de cristianos, porque fue partícipe de la muerte de muchos de ellos. Por eso dice, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque después, obviamente, muchos le reconocieron. Pero mientras tanto, Pablo también la sufrió. Decía, yo soy el abortivo. La religiosidad, mis amigos, trae muerte. Pablo era religioso, fariseo, de los buenos. La religiosidad trae violencia. Toda religión trae violencia. O veamos Medio Oriente. Veamos el tiempo antiguo de la Inquisición. La misma iglesia cristiana, perseguida, muerta. Los católicos quemando a las personas que eran de Dios diciendo que son brujas. Una que otra sí lo eran. Pero también aprovechaban esa excusa para empezar a matar a la gente, a robarse los libros que hoy podemos leerlos con tranquilidad. La religiosidad trae muerte. Como Pablo en ese tiempo, mataban a la gente, mataban a los siervos de Dios, mataban a quienes seguían a Cristo, mataban con piedras. Ahora en este tiempo también lo hacemos, pero con la lengua. El Señor me hizo entender hoy en la madrugada que las palabras también son piedras. Pueden ser piedras para bendición y construcción, o pueden ser piedras para matar.
A veces tiramos juicios con nuestra lengua a quienes están caminando con Jesús. Somos piedra de tropiezo para los que caminan con Jesús. Le juzgamos a Pablo de que era un fariseo, a todos los que apedrearon a Esteban, a todos los que iban a apedrear a la mujer. Y no recordamos que nosotros, como Pablito, nos de acuerdo, en nuestras tiendas estamos piedra a la lengua, tirando piedras unos a otros, tratando de hacer caer a la persona que está caminando en el Señor. Somos así. Porque no hay religión, mis amigos, que nos salve. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Pablo en estos versículos que leímos defiende su apostolado y reconoce, ojo, la autoridad de los 12 apóstoles. No es que dice yo soy más que ellos, él reconoce la autoridad de los 12 apóstoles. Bueno, de los 11 sabemos perfectamente qué pasó con Judas. Se ahorcó. Bueno, y después obviamente hubo Matías que entró en su lugar. Pero la verdadera iglesia, así como Pablo, sabe reconocer a los verdaderos apóstoles. En Apocalipsis nos detalla que la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, le tira una palmadita, ¿no? Primero. Y le dice, yo reconozco tu arduo trabajo, iglesia de Éfeso, tu paciencia, y que sabes reconocer y discernir a los verdaderos apóstoles de los que son y de los que no son. Bueno, y aunque luego en cambio también le pega el jalón de orejas, ¿no? Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y las primeras obras. Bueno, por lo menos la iglesia de Éfeso tenía ese olfato, tenía esa vista con ese colirio santo del Señor del Espíritu para discernir lo verdadero de lo falso. Porque la cizaña se multiplica aquí en la iglesia. La cizaña se multiplica junto al trigo y nosotros lo sabemos. Por eso es necesario que el verdadero apóstol sepa reconocer quién lo es y quién no lo es. Y aunque Pablo se llama el apóstol abortivo, fue el mayor para nosotros que conocemos la historia. Fue el último apóstol de esa historia, con la misma autoridad de Jesucristo, con mayores revelaciones. La mayoría del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Así que número 1, el verdadero apóstol discierne y reconoce la falsa doctrina. Si usted es parte de eso, póngale su voto. Vamos a Gálatas 1, después de Corintios viene Gálatas, chicos. Gálatas 1. Capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo decía, yo soy apóstol, no porque me escogió un hombre, no porque me escogió ninguna denominación, sino por la proclamación directa de Jesucristo, la proclamación directa del Padre a través del Espíritu Santo, con un llamamiento y también con un don. Y eso, déjenme decirles, es irrevocable, ¿no? Porque cuando Dios lo hace, cuando Dios te llama, cuando Dios te da un don, cuando Dios te da un fruto, cuando Dios de los cielos te da eso, nadie te lo quita. Y es la autoridad depositada de Él en ti. Así que, el número 2, un verdadero apóstol lo escoge Jesucristo. No le escoge hombres, ni siquiera lo escoge otros que se dicen ser apóstoles. Claro, ¿no? Yo digo voy a ser apóstol y después la otra semana tú también me coges a mí. Ni siquiera los que se llaman ser apóstoles puede escoger a otro apóstol. Solo Dios lo escoge. No lo escoge ninguna denominación. La iglesia fulana de tal, el miércoles va a tener presentación de apóstoles. Peor aún, ellos mismos se ponen el nombre de apóstoles. Hágame las nuevas tarjetas de presentación, pero no me ponga pastor, póngame apóstol. Así que el verdadero apóstol es escogido por Jesucristo. Número 2. Pongale listo. Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada. Luego me comunicaron, ya se refiere a esto. Pablo decía, los de reputación, se hablaba de los apóstoles, de los 11, de los 12. Decía, yo les conocí a ellos y nada nuevo me enseñaron. Y no porque Pablo se jactaba y decía, yo soy más que ellos. ¿Saben por qué? Porque Pablo ya había sido revelado todo eso por medio de Jesucristo. Tuvo esa revelación directa. Claro, los apóstoles vivieron con Jesús, con el Maestro. Pero Pablo en 3 meses en el desierto, el Señor le volvió a enseñar todo. Pablo no aprendió de otros, lo aprendió del mismo Señor. Es decir, no le dieron revelando las cosas. Él tuvo revelación directa de Dios. Pablo tuvo que aprender en el desierto por 3 años de estas revelaciones. Además, empezó con una conversión directa, cara a cara, face to face, con Jesucristo. Una conversión mortal, determinante, como hablamos en este tiempo, cuando caminó a Damasco. No era soberbia de Pablo. Sigamos leyendo. 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, esto de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, estos para judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para los gentiles. Porque déjeme decirle que en ese tiempo había desacuerdos entre las doctrinas entre los apóstoles, entre la iglesia había desacuerdos. ¿Por qué a los gentiles? Porque si el Señor llamó a los judíos, y había broncas entre ellos, aunque no lo crean. ¿Por qué Jesucristo llamó a este fariseo? Si había, o sea, los apóstoles también, ¿no? También eran de carne y hueso, corría sangre por sus venas también. Así que se tuvo que dar un concilio, en el cual, obviamente, en Jerusalén, Pablo llevó el liderazgo, pusieron con autoridad las normas claras para no judaizar a los gentiles. Por eso es que cuando usted escucha los que, también la iglesia de los judíos, que son ecuatorianos, son arraigados y somos indios de aquí, y que tiramos judíos. Cuando habían proclamado en este concilio de que no judaicemos a los gentiles. ¿Por qué? Para no caer en la esclavitud de la ley, sino vivir en la libertad de la gracia y del Espíritu, que de alguna manera era ser siervo por amor, como el pastor. No somos esclavos de la ley, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Jesucristo. Y aunque podemos proclamar que somos libres para tomar decisiones, sabemos que hay un yugo que nos une y es la cruz. Recordaba cuando veía esto, cuando los discípulos recogían trigo en el Shabbat, y obviamente los judíos saltaron. ¿Por qué tus discípulos recogen trigo en el Shabbat, el día de descanso? Y Jesucristo obviamente se les enfrentaba y les decía, no se hizo el Shabbat para el hombre, sino el hombre para el Shabbat. Es hipócritas. Si en el día del sábado se les cae un asno, se les cae un animalito suyo, ¿acaso no se levantan y van a cogerlo? El día de descanso. Hipócritas. Están viendo la pequeña paja en el ojo fino. Así era el Señor. Y claro, el Señor no quería que vivamos en una ley, porque ni siquiera los mismos judíos, déjenme decirles, pueden vivir al pie de la letra de la ley. Lo intentan, sí. Pero nosotros que somos salvos por gracia podemos saber lo difícil que incluso es caminarlo así. Imagínese usted vivir rodeado de leyes, más de 600. Por eso viven golpeándose el pecho, viven duro los lamentos, golpeando su cabeza, porque hay un constante pecado también. Número 3. Un verdadero apóstol tiene revelación de Dios y vive en libertad, rigiéndose a la ley del amor. Es decir, como a Pablo, viene la revelación directamente del Señor. Tal vez si usted no entiende, ¿qué pasa cuando usted lee la palabra?
¿Tiene revelación de Dios? Póngale sí o póngale no. Hechos 19:8, por favor. (19:8). Dice la palabra del Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de la Asamblea de Dios, acerca del bautismo, acerca de los bautistas, acerca de los mormones, acerca de los testigos de Jehová, acerca de los cristianos, acerca de el reino de Dios. Un verdadero apóstol, mis amigos, no predica religiones, no predica denominaciones, es más, no se predican a sí mismos. 3 meses, hermanos, predicando, ¿se imaginan? 3 meses predicando. En el ayuno, bueno, chévere, ya vamos 6 semanas, incluyendo la vigilia. Ya nos falta poco, ya estamos casi mitad de predicando una sana doctrina. No digo que antes no lo haya sido, pero podemos ver el poder del Espíritu Santo cada sábado. Y podemos ver cómo está levantando hombres y mujeres de Dios. Como puedo ver, Mónica, te felicito, que te dejas usar por el Señor. Porque Jesús no vino a fundar otra religión. Ya estaba bien con una, pues. Ya era demasiado carga, demasiado peso con una. Y aparte, déjenme decirle que los judíos añadieron el Talmud, la Mishnah, el Hadar. ¿Qué es esto? Más leyes. Por eso Jesús les dijo: invalidáis la ley de Dios con vuestras normas, con vuestras leyes inventadas por ustedes. Invalidas el amor. Jesús vino a renovar el pacto con la nueva gracia. Dice la palabra que nos vino a ser nuevas criaturas, liberados de todo yugo de la ley, y como decía anteriormente, viviendo solo con una carga, su cruz. Libertados de ese manto religioso babilónico, porque desde ahí vino. Liberados de ese velo que no nos podía entrar, no nos podía dejar entrar al lugar santísimo. Eso hizo Jesucristo, rompió ese velo, para en realidad ponernos este manto santo, este manto espiritual. Los judíos llevan un manto, se llama talit, que es un manto de tela. Jesucristo viene a quitarnos ese manto de tela, escarchas en algunos de los casos, y ponerte un manto espiritual. Eso dice el Señor. Número 4. Un verdadero apóstol predica sobre el reino de los cielos. Me gustaría que vean cómo acaba Hechos de los Apóstoles. 28-31, por favor. 28-31. Dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así acaba el Hecho de los Apóstoles escrito, ¿no? Ellos predicaban el reino de Dios. Predicaban el reino de Dios. Nunca dice predicó de Pablo, predicó de Judas, predicó de tal, de cual. Predicaron de los cristianos, ni siquiera dice. Dice predicando el reino de Dios. Así acaban los Hechos de los Apóstoles escritos. Hablábamos otra vez con los pastores, la hermana Teresita igual. No se debería llamar Hechos de los Apóstoles, se debería llamar Hechos del Espíritu Santo. Y no debería acabar aquí en el versículo 31, porque el Espíritu Santo aún sigue haciendo los hechos. Hace un momento estuvo aquí, hace un momento en oración estuvo aquí. Podríamos seguir escribiendo. Y el día 19
de marzo del 2017, el Espíritu Santo estuvo aquí. Y le quitó el dolor de pierna que tenía el Pablito. Podríamos seguir escribiendo. Efesios 2, por favor. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Repito, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra en ángulo Jesucristo mismo. Aquí me detalla que apóstoles y profetas deben ir de la mano, como deben ir de la mano todos los ministerios, como deben ir de la mano todos los que estamos aquí. Debemos ser un solo cuerpo, como habla Pablo habla de un solo cuerpo. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando el fundamento principal, mis hermanos, es Jesucristo, es la roca, esta roca eterna, donde se va a cimentar toda la iglesia. ¿Se acuerdan Pedro? ¿Quién dice la gente que soy yo?, le preguntaba Jesús. Unos dicen que eres tal, otros dicen tal. Vino Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque no te he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo: tú eres Pedro, Petra, piedra, y sobre esta piedra, sobre esta verdad. Por eso dije que el Señor me enseñó que la piedra es la verdad que puede salir de tu boca. Para algunos no sale piedras de verdad. Pedro pudo proclamar esa verdad. Pastor nos enseñaba que por ahí la Iglesia Católica se equivocó, pero nosotros aprendimos. Derribamos ese argumento, derribamos esa apostasía. Y eso lo detalla aquí Pablo. Si la iglesia está fundamentada sobre la verdad, la congregación también lo está. Eso es importante. Es una verdad. Porque si el apóstol está cimentado en la roca viva que es Cristo, puede seguir poniendo rocas. Aquí está la piedra que es Jesucristo. Y la gente que nos paramos aquí, por bendición y misericordia de Dios, podemos seguir poniendo nuestras piedras, la verdad, la palabra, y podemos seguir creciendo. Ahí está el templo. Ahí está el templo que hablábamos en Nehemías, en Oseas. Por medio de verdades seguimos haciéndolo crecer, edificados sobre una sola verdad, que es Jesucristo. Siendo unidad, como lo dice Efesios 4, versículo 11, 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la escritura de la plenitud de Cristo. Si nosotros edificamos una verdad, ahí está la estatura perfecta. No tenemos que perdernos. Ahí está. Por eso es el llamado, mis amados, vengan a la iglesia. Por eso es el llamado, no se pierdan los ayunos. Por eso es el llamado, no falten a la oración. Porque aquí el apóstol Pablo no está hablando de que yo solo quiero para mí,
El apóstol Pablo pudo haber dicho, yo lo conocí a Jesús en Damasco, chévere, se salvó mi alma y yo me voy a ayunar en mi casita. O yo me voy a orar en lenguas en mi casita. Pero dice la palabra que cuando uno habla en lenguas para uno se edifica, pero también edifica la congregación. Por eso vengan las oraciones del día lunes. Por eso vengan los ayunos. ¿Cómo puede usted ser edificado? ¿Cómo puede ser miembro de la iglesia? ¿Cómo puede poder ayudar a crear estas rocas vivas si no venimos? Por eso la insistencia de que vengan. No es que estamos tomando listas, pero sí quisiéramos poder compartir el pan que lo tenemos. No queremos guardar, porque sabemos perfectamente cuando el maná se guarda, al otro día se pudre. Queremos seguirlo compartiendo. ¿Recuerdan el video Pedro? ¿Cómo empezó a compartir el pan? Yo no sé quién hizo esa película, pero yo veía y vio a Jesucristo, es cierto. Pudo entender de que Jesucristo resucitó. Lo primero que hizo fue compartir con los demás. Y en similitud partió el pan como diciendo que Jesucristo fue hecho pedazos, pero les comparto la buena nueva. El número 5 sería: un verdadero apóstol pone los fundamentos de la iglesia. Un verdadero apóstol está equiparado poniendo la roca, que es Jesucristo, y sus verdades sobre ella. ¿Saben por qué digo que el apóstol lleva los fundamentos de la iglesia? Imagínense en esto, un árbol. Los apóstoles llevan el peso del árbol. El apóstol constituye el tronco principal, que obviamente lleva las raíces a la piedra, que es Jesucristo. El apóstol, la rama principal. De la rama principal salen los ministerios, maestros, líderes, que están ahí. ¿Quién está apoyado en eso? ¿Quién está teniendo la fuerza? ¿Quién está teniendo toda la carga? El apóstol. Y ahí están los maestros, ahí están los líderes, ahí están los pastores. Hay pastores, obviamente, que son discípulos. ¿Y saben lo más bonito de todo esto? Es que de la misma savia que está fluyendo por el tronco principal del apóstol, esa misma savia está siendo regada a las ramas. ¿Y sabe qué es lo más bonito todavía de todo esto? Es que en las ramas, que son tronquitos más frágiles, son tronquitos más débiles, ahí el Señor se glorifica dando las flores y el fruto. Imagínese usted, ni siquiera el apóstol puede ver el fruto de lo que está creando. Eso lo está sosteniendo el árbol. Eso no está parado ahí, aguantando. Y tal vez los que entran recién por esa puerta son los que empiezan a recibir el fruto. Son los que empiezan a recibir la gloria de una flor. Por eso hay una parte de la palabra que dice: ustedes son mi gloria. Cinco, ¿no? Un verdadero apóstol pone los fundamentos de la iglesia. Número 6, me voy a adelantar aquí. Un verdadero apóstol confirma ministerios. Ya va a ver por qué. Hechos 6, por favor. Versículo 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Voy a ubicarlos en esta historia. Resulta que ya crece el número de los discípulos. Se multiplican el número de fieles. Ya había predicado Pedro. La primera vez, 3,000 convertidos. La segunda vez, 5,000 convertidos. Y dice que venían todos y ponían las posesiones a los pies de los discípulos. Todo lo que tenían.
Venían y ponían, imagínate, 8,000 personas ahí poniendo todo. Entonces ya empezó a haber problemas con las reparticiones de alimentos, pues. Lo primero que viene es la queja. ¿Por qué a él le dan más y por qué a mí me dan menos? ¿Por qué a él le tocó una manzana roja y a mí me tocó la amarilla? Empieza a ver ese tipo de cosas. Claro, todavía había gentes que no estaban circuncidados su corazón. Todavía había ananías y zafiras por ahí regados. Incluso déjenme decirle que había ya nacionalismos, porque la gente que estaba convertida, no todos eran de Jerusalén. Entonces obviamente ponían a repartir personas que sí eran de Jerusalén, y ahí es donde dice, yo te comparto primero a ti, preferencias, y después les comparto a los extranjeros. Y obviamente el extranjero se sentía aludido y decía, ¿por qué? ¿Por qué mi canasta está más vacía? Y ese era el problema que estaban teniendo en ese momento. Esa es la injusticia distributiva. Tú eres mi amigo, y como tú eres mi amigo, yo te doy más. Y cuando te toque repartir a ti, acordarás. En las iglesias, yo soy tu amigo, pastor fulano de tal, te invito a mi iglesia que vengas a compartir y te damos una ofrendita de $1,000. Y el otro mes me invitas a tu iglesia y también me das otra ofrendita de $1,000. Y ese dinero no pasa por las finanzas, son ofrenditas entre nosotros. No me importa lo que vengas a compartir, pero ven. Yo lo he visto. No importa lo que les predique. La palabra aquí me habla de que no se puede hacer acepción de personas. No puedes obrar por sentimientos, para apadrinarlos. No puedes obrar por esa manera. Por eso los apóstoles, vemos que dice, entonces los 12 convocaron a la multitud, los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir al mismo. No es justo, como Moisés, ¿cierto? No es justo que yo me estoy ocupando ahorita de estar escribiendo, de estar entendiéndole al Señor, de estar escuchándole al Señor. No es justo de que yo me preocupe de estos problemas y empiezan a delegar responsabilidades. Porque ellos ya lo vivieron. No es que empezaron y después comenzaron a delegar, no, ellos ya lo vivieron. Por eso decían que venían donde Moisés, en los casos extremos. De igual manera yo pienso que acá también. Entonces no es justo que yo deje de predicar para preocuparme en estas cosas pequeñitas que simplemente se puede resolver con una buena distribución, con un buen mayordomo, con un buen contador, con un buen administrador. Se puede resolver. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Búsquense ahí unos buenos ecónomos, unos buenos administradores de los bienes del alfolí. ¿Por qué dice llenos del Espíritu Santo? Porque había más confianza. Porque si tú estás lleno del Espíritu Hay Santo, confianza. que estás lleno del Espíritu Santo, ya no entra nada más, estás lleno. Ya no entra carne. Estás lleno del Espíritu Santo, ya no entra el amor al dinero. Por eso, llenos del Espíritu, no dice que tengan el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Ya no cabe más, ya no caben las malas ideas. Y ya, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, mujer, hombre, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya no entra ni el esposo ni la esposa que viene carnalmente. Ya no le reconoces. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Padre, ya no entran ni hijos que vienen carnalmente. Ya no los reconoces, ya no reconoces esas carnalidades. Porque cuando estás lleno de la presencia de Dios, ya no entra nada, ya no entra la carne. Recordemos el templo de Salomón. Dice que vino la gloria del Espíritu Santo, vino su presencia y entró a las cámaras y llenó, dice, todo el templo con su presencia. Dice que los sacerdotes tenían que salir, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la carne se tiene que ir.